los materiales que voy a utilizar. Primero estuve pensando en tejer otro modelo, ¿no? Por eso había comprado este color. Quería tejer algo así. Pero cuando empecé a tejer, como es algodón y pesa bastante, resulta que este dibujo calado que tengo sobre la espalda y la parte delantera, nada que ver con la densidad del tejido de las mangas. O sea, estas flores son hermosas y bueno, me encantó la idea, pero hay que realizarla con otro tipo de lana, por ahí lana merino o algo así. Por eso bueno, decidí cambiar la idea. Me falta tejer una sola manga y el escote. Supongo que me van a alcanzar estos dos ovillos, si no voy a tener que ir y comprar uno más. Esto es algodón rústico grueso. A ver, aquí están los datos, a ver si la cámara me hace foco. 100% algodón, 100 gramos aproximadamente tiene cada ovillo, y es para tejer con aguja número 5. Probé de tejer con aguja número 5, 4 también, pero me pareció un tejido muy abierto. Se estiraba muy abierto, no me gustaba la idea, por eso uso las agujas número 3.25. Perfectamente pueden usar las agujas comunes, rectas, largas, aquí no hay ningún problema. Únicamente para parte del escote, que lo voy a tejer en circular, por eso si van a tejer con agujas rectas, no sé cómo lo van a hacer por ahí, deben tejer antes de coser, ¿no? Deben tejer primero el escote de la parte delantera y espalda y después, bueno, coser. Por eso, o sea, mejor contar con agujas circulares, por lo menos para la parte del escote. Número 3.25, después, y miren cómo queda el punto. Número 3.25. Me pareció muy bien este número de agujas. Bueno, después aguja crochet para esconder los restos de lana. ¿Qué más? Bueno, obviamente la tijera, la cinta métrica que la tengo por ahí, aguja para coser. La usé para pasar una parte del escote, de la parte delantera, o de la espalda, ¿no? Cuando estamos cerrando los puntos. Pasamos una parte sobre hilo auxiliar, o podemos usar estas agujas auxiliares. No me gustaron mucho porque esto se abre con facilidad y los puntos se salen. O sea, esto se mueve un poquito y los puntos salen. Por eso, o sea, como que no sé, no me funcionaron bien estas agujas. Por ahí si lo dejamos ahí en suspenso y sobre la mesa sin tocar, sí. Pero si necesitamos seguir trabajando con la prenda, esto debería ser más largo, ¿no? Ahí, para que no salgan los puntos. Los puntos salen. También vamos a usar los marcadores, unos marcadores así comunes, o estas gomitas que soy fanática, ya les conté sobre estas gomitas. Se usan como el marcador y después lo podemos cortar y tirar. Bueno, entonces vamos a necesitar también marcadores. Aquí les dejo el patrón de este pullover con escote en V para talle 48-50 y para talle 44-46. El largo de la prenda depende de la altura de cada persona. Vamos a ver cómo tejí la parte de la espalda. Montamos 93 puntos. Tejemos 10 vueltas con el punto arroz doble, un punto al derecho, un punto al revés. Vuelta número 2 tejemos como se nos presentan los puntos y después cambiamos. Donde tejimos punto derecho, tejemos punto revés, y donde tejimos revés, tejemos derecho. Y así voy cambiando cada 2 vueltas. Bueno, después tejí vueltas cortas. A mí personalmente la espalda, si no hago este truco, queda así un poquito subida siempre. Eso depende de la figura. Por eso hago vueltas cortas. ¿Cuánto? Un par de centímetros. Este es el centro de la espalda. Nosotros tejemos, por ejemplo, hasta aquí, hasta el centro. Tejemos 9 puntos. Punto jersey tejí, ¿no? Volvemos 9 puntos. O sea, desde aquí 9, 9. Después vuelvo 10 puntos, aquí 10 puntos,
10 puntos, 14 puntos y 14 puntos. Después que tejí todo, después me di cuenta que algo hice mal y acá está un poquito desparejo, pero bueno, no importa, ya no lo voy a destejer todo. En la parte delantera ya lo hice bien, pero se ve que marqué mal el centro, no sé qué pasó. Está un poquito desparejo, pero esto no se va a notar. Después tejemos 3 motivos a lo alto. Estoy tejiendo, no sé si les dije, estoy tejiendo para mi talle, que mi talle es XL. Bueno, tejí 3 motivos, 1, 2, 3 a lo alto, y después empecé a aquí realizar los aumentos para la parte de la manga. Si tejo todo recto, va a tener peor caída. O sea, como quiero seguir realizando la manga, aquí tejí, agregué 1, 2, 3, 4, 5 puntos, empezando por aquí. Agregué un punto, tejí 4 vueltas, otro punto, 4 vueltas, otro punto, 4 vueltas, otro punto, y aquí me parece que tejí 8 vueltas y agregué un punto más. En total 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Aquí seguía tejiendo todo recto, y sí o sí, para que quede bien la prenda, aconsejo tejer que sea un poquito, unos 3 centímetros el escote para la parte de la espalda. Aquí lo que hice también, dividir la cantidad de puntos por la mitad. Pasamos una mitad sobre la aguja auxiliar y tejemos una parte, después otra. Aquí que hice, fui cerrando 7 puntos, 2, 2, y aquí tejí un par de vueltas recto. Para la caída de los hombros también necesitamos realizar las disminuciones. La técnica la voy a mostrar ahora cómo se hace. Sobre la parte delantera vamos a trabajar, pero lo que hice fue realizar disminuciones. Aquí me parece 7 puntos, 7, 7, 6, 5, 4, y así realicé en la caída del hombro, porque si no lo hacemos no va a salir muy bien, que digamos, porque después aquí por debajo de la manga toda esa tela se va a juntar, porque siempre tenemos caída de hombros, más menos, pero siempre 1 centímetro, 6 centímetros, depende de cada figura. Si no lo hacemos, queda mal aquí abajo después. Cómo tejerlo tengo tutorial en mi canal. Recién tejimos una muestra, mostré cómo tejerla. Aquí está tejido un motivo a lo alto y un motivo a lo ancho. Hay diagrama, el diagrama también van a ver publicada en mi blog. Bueno, por ahora voy a tejer todo recto. Vemos la parte delantera, lo mismo, montamos 93 puntos, tejemos este bordecito, realicé vueltas cortas. Aquí ya marqué correcto con este marcador de otro color, marqué el centro y realicé vueltas cortas. ¿Para qué lo hice? Para no tener que realizar aquí la sisa, para no agregar las vueltas aquí en este lugar, las realicé aquí abajo. ¿Por qué lo hice aquí abajo? Porque primero había pensado en tejer toda la parte delantera con este diseño, y aquí imposible tejer vueltas cortas porque se va a arruinarse, o sea, se va a desparejarse todo y no se puede tejer sobre este punto vueltas cortas. Por eso tejí vueltas cortas aquí abajo. Más o menos también aquí son un par de centímetros los que agregué de largo. Podría haber hecho estas vueltas cortas aquí, pero ya está. No sé si a ustedes les pasa que durante el tejido cambiamos de opinión, ¿no? Y eso. Bueno, después de tejer aquí 1, 2, 3 motivos, empecé a realizar aquí, tejí 3 motivos, paré de tejer, 3 motivos, 1,
2, 3, un poquito más. Paré de tejer este motivo y tejí aquí todo punto jersey, realizando lo mismo, aumentos para la manga, para la parte de la manga, realizando las disminuciones para la parte de los hombros, y aquí realicé las disminuciones para la parte del escote. Dividimos la cantidad de puntos en dos por la mitad. Una parte pasamos sobre las agujas auxiliares, pasé sobre estos alfileres. Por cierto, tengo agujas auxiliares, pero ahora les muestro, pero no me funcionaron porque se están saliendo todos los puntos. Bueno, paso sobre estos alfileres, o también podemos pasar los puntos sobre un hilo, ¿no? Para que no se desteje nada, porque aquí si se desteje es difícil de recoger los puntos, no es como aquí. Y eso, y ahora vamos a tejer con ustedes esta parte donde voy a mostrar cómo realizar las disminuciones. Por cierto, las disminuciones en la parte de la espalda cerré 7 puntos 2 y 2 de un lado y de otro. Quiere decir que tengo que cerrar 11 puntos aquí y 11 puntos aquí para que me coincida el largo del hombro y el ancho también del escote. Por eso tengo que cerrar 11 puntos de un lado, 11 de otro lado. Como lo hice fue tejer 2 puntos juntos al derecho cada 4 vueltas. O sea, así realicé 11 disminuciones y después aquí tejí todo recto. Estoy hablando de estas agujas auxiliares. Cuando subí los puntos, aquí la verdad se me salieron todos los puntos un par de veces, por eso dije no. Voy a complicarme la vida. Lo que hice fue pasar los puntos de la aguja auxiliar sobre la aguja con la que vamos a tejer. Aquí de este lado agregamos la hebra, simplemente aquí con el nudo, y empezamos a tejer con punto jersey, realizando disminuciones para el parte del escote y aumentos, voy a mostrar cómo se hacen, para la parte de la manga. Empezamos a tejer, vuelta número 1, primer punto de borde pasamos sin tejer, tejemos punto al derecho y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, hacemos la disminución. Vamos a colocar la gomita y tejemos disminución simple, paso punto sin tejer, punto al derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido y colocamos por encima así la gomita, que ayuda mucho a no equivocarnos. Si no, pueden ir anotando. Vuelta número 1, por ejemplo, bueno, disminución para la parte del escote, ¿no? Sigo tejiendo con los puntos al derecho. Aquí subí mal el punto, vamos a hacerlo bien. Puntos al derecho, porque voy a tejer ahora con punto jersey. Si no, deberíamos seguir con el diseño, pero no quiero complicarme la vida y me parece que así va a ser un poquito mejor porque mucho calado. Bueno, aquí vamos a acomodar. Estoy tejiendo con algodón, entonces algodón a veces faltan 2 puntos sobre sobre la aguja izquierda tengo 2 puntos y vamos a ir agregando un punto. Lo hacemos así, de esta forma. Subimos esta hebra, la colocamos sobre la aguja izquierda y la tejemos al derecho retorcido. Punto derecho, punto de borde, tejemos al revés. No hago aumento antes de punto de borde, queda mejor. Después, si necesitamos coser la manga o subir los puntos, queda mejor esta parte. O sea, agregamos el punto aquí, derecho, punto de borde,
Bueno, vuelta del lado del revés, voy a tejer con todos los puntos al revés sin realizar ningún aumento ni nada. Ahí la gomita queda sobre el punto, después simplemente con la tijera la cortamos y sale. En la vuelta número 3 tejemos con el punto jersey todo recto, sin disminuciones ni aumentos. Vuelta número 4, todos los puntos voy a tejer al revés. En la vuelta número 5 vamos a hacer la disminución para el escote, punto de borde, paso sin tejer, punto al derecho y tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. Y aquí me olvidé colocar la gomita. Ahí ya realizamos una disminución y 2. Aquí en cada vuelta número 4 lo hacemos 11 veces, 11 disminuciones en total. Y en la parte aquí de la manga realizamos 4 disminuciones. Ahora vamos a ver, de este lado tengo marcadores, realizamos 1, 2, 3, 4 disminuciones cada 6 vueltas y una disminución cada 8 vueltas. Después tejemos recto y después vamos a ver cómo realizar las disminuciones para la parte de los hombros para que quede prolijo. Aquí también tejemos con vueltas cortas. No, vueltas cortas no, aquí tejí cerrando los puntos, perdón, cerramos los puntos, cerramos, no son vueltas cortas, pero vamos a ver cómo se hace. En total para la parte del escote necesito realizar 11 veces las disminuciones, serían 11 puntos de un lado y 11 puntos de otro lado, en total son 22 puntos, así igual que hicimos. La cantidad de puntos que van a cerrar tiene que ser la misma. A ver, aquí miren, donde nosotros cerramos los puntos para la parte del escote de la espalda, 11 puntos y 11 puntos para que después coincide, ¿no?, el ancho del escote y el largo de los hombros. Voy a mostrarles ahora cómo realizar las disminuciones de puntos de este lado. O sea, aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, y aquí para disminuir de este lado tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Vamos a ver cómo tejer esta disminución. Suponemos que estamos tejiendo, ¿no?, y necesito tejer 2 puntos juntos, punto del borde derecho, y aquí vamos a cambiar la orientación de los puntos así y tejer 2 puntos juntos al derecho, ¿no? Entonces aquí de este lado donde hay disminución, aquí por ejemplo, ahí, después punto derecho y punto de borde. Y ahora vamos a ver cómo realizar disminuciones para los hombros. Aquí tengo, miren, cerramos 7 puntos, 7, 7, 5, 4, 3 y quedan 3, siempre de más a menos. O sea, aquí por ejemplo podemos cerrar, no sé, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 2, algo así. De este lado lo mismo. De este lado realizamos las disminuciones
o sea, cerramos los puntos sobre el lado derecho, y aquí lo vamos a hacer desde el lado del revés, porque aquí los hombros necesito cerrar los puntos de esta forma, ¿no? Así tiene que ir. Por eso voy a tejer ahora una vuelta más con los puntos al derecho, y voy a tejer, cerramos los puntos, 2 puntos juntos al revés, cerramos un punto, 2 puntos juntos al revés, 2, tres, 4, 5, 6 y 7. Y al cerrar este último punto vamos a colocar una gomita así por las dudas. Bueno, ahora sigo con los puntos al revés. Del otro lado hacemos lo mismo aquí, pero cerramos sobre el lado del derecho, por eso tejemos 2 puntos juntos al derecho, y así vamos a ir cerrando los puntos. De este lado nos toca cerrar los puntos al revés porque estoy tejiendo sobre el lado revés. Del lado del derecho voy a tejer los puntos al derecho, queda un punto sobre la aguja izquierda, damos vuelta al tejido y vamos a cerrar otros 7 puntos. Este punto que queda, simplemente la hebra delante del tejido, voy a deslizar este punto sobre este, así no queda esa escalerita, ese escalón, no vamos a ver, aquí va a quedar todo parejito. Entonces cerramos un punto, 2 puntos juntos al revés, 2, 3, 4, 5, 6 y último punto, 7. Colocamos la gomita y ¿qué hicimos con ustedes? Cerramos 7 puntos y 7, y así voy a ir cerrando todos los puntos. Finalicé de tejer la parte delantera, la parte del escote, y aquí cuántos puntos cerramos al final. Miren, 7, 7, 7, 5, 5, 4 y 4. Bueno, lo que hice fue coser la parte delantera con la parte de la espalda y subir los puntos para la manga, tejer vueltas cortas y tejer la manga misma. Voy a mostrar ahora cómo lo hice. Miren, se acuerdan que nosotros aquí dejamos de tejer este diseño, perdón, este punto calado, y aquí tengo el marcador donde empezamos a realizar los aumentos por los costados de parte delantera y de la espalda. Tengo estos marcadores y empecé a subir los puntos de un marcador a otro marcador. Resultaron aquí 63 puntos. Agregué un punto porque para tejer este diseño, que es múltiplo de 10 más
más un punto de equilibrio, o múltiplo de 10 más 11 más un punto de equilibrio, así lo van a ver en el patrón, y más 2 puntos del borde. Como hice aquí, fue montar 63 puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 motivos. Los puntos que sobran, mandé 5 puntos por un lado con el punto jersey, 5 puntos por otro lado, sin diseño, ¿no? ¿Para qué lo hice? Para poder ir achicando la manga. Aquí tejí 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 4, 5 disminuciones. Realicé 5 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y así, la manga para que no quede amontonada, para que no quede muy grande. Y aquí realizamos vueltas acortadas. Quiere decir que una vez subí los puntos, tejimos una vuelta, tejemos, aquí marcamos el centro y tejemos hasta aquí, volvemos, tejemos hasta aquí, volvemos, y así logramos esta parte de la manga que nos permite que la manga tenga mejor caída. Bueno, este espacio lo tejí con el punto jersey simplemente, y aquí hay 4 puntos entre los marcadores. En total son 1, 2, 3, 4, 5 vueltas acortadas. Después tejí con este punto hasta la parte del puño. Este largo lo vean ustedes de acuerdo al largo del brazo, y después tejí aquí, a ver cuántos centímetros, 6 centímetros punto elástico, previamente realizando las disminuciones. También voy a mostrar cómo lo hice, y cerramos los puntos con el método I-Cord. Bueno, vamos a ver entonces ahora esta parte, cómo subir los puntos y cómo hacer vueltas cortas. Después este diseño es fácil, y aquí no se olviden que tengo, ustedes aquí las disminuciones de la manga lo van a ver de acuerdo al ancho del brazo, si lo quieren más ancho, si no lo quieren más angosta la manga, pero más o menos entre las disminuciones 5 centímetros, 5, 5, aquí hay 5 y aquí hay un poquito más, 6, o sea, eso lo vean ustedes. Bueno, este es el lado derecho del tejido, la parte delantera, y voy a subir todos los puntos de un marcador a otro marcador. En total deben ser 63 puntos, o de acuerdo si ustedes lo quieren hacer más ancho, pueden subir más. Por ahora voy a subir los puntos sin el hilo, así nomás. Tomamos el punto así por detrás, 1, 2, 3, simplemente voy a subir un punto de cada trenza, así. Este lado va trenzado y vamos a ir contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en total deben ser 63 puntos en mi caso, ¿no? Después de subir los puntos de un marcador a otro, voy a ver si hace falta agarrar un punto más por aquí. 58 puntos, me faltan 3 puntos más. Voy a subir 3 puntos más de este lado, parte de la espalda, y voy a subir 3 puntos de este lado delantero. Lo bueno de estas agujas circulares es que podemos hacer esto. Bueno, hay 2 puntos de este lado, 1 y 2, y ahora sí, sobre las agujas tengo 63 puntos. Agregamos la hebra y empiezo a tejer sobre el lado revés del tejido. Voy a tejer con los puntos revés retorcido. En este caso, este primer punto de borde lo paso así, lo tejemos también a revés retorcido, así, o sea, revés por detrás, porque sobre el lado del derecho vamos a empezar a realizar vueltas acortadas.
¿Por qué tejemos revés retorcido? Bueno, simplemente para que el punto no quede muy abierto así, sino para que el punto quede más bien cerrado. Por esto tejemos el revés, tomamos el punto por detrás. En el centro de la manga, este es el hombro, colocamos un marcador. Empiezo a tejer vueltas cortas, tejemos hasta el marcador con los puntos al derecho. Pasamos el marcador, tejemos 4 puntos al derecho. Damos vuelta al tejido. La aguja derecha pasa por debajo de la hebra, pasamos puntos sin tejer y voy a tirar hacia afuera. Así se forman hacia afuera, así forman estos dos puntos. Es uno solo, pero bueno, después voy a mostrar cómo lo hacemos. Voy a tejer con los puntos al revés ahora. Pasamos marcador, 4 puntos al revés, 1, 2, 3 y 4. Damos vuelta el tejido. La aguja derecha, la hebra, fíjense, está por debajo. Pasamos sin tejer un punto. La hebra ahora pasa hacia nosotros y tiramos bien. Resultan estos dos puntos. Voy a tejer ahora con los puntos al derecho hasta este punto doble, ¿no? Para visualizar bien después donde hicimos, voy a agregar una gomita y estos dos lo pueden no hacerlo, ¿no? Yo para mejor visualización para ustedes lo hago. Tejemos estos dos puntos juntos al derecho, así es un punto, ¿no? Pero parecen dos. Pasamos esto por aquí para saber dónde hicimos esta vuelta corta y sigo. Voy a tejer ahora 4 puntos más al derecho, vamos a ir avanzando, damos vuelta el tejido. Cuando estamos sobre el lado revés del tejido, la aguja pasa por debajo de la hebra y tiramos hacia afuera. Cuando estamos sobre el lado derecho, hacia nosotros, lado revés hacia afuera, tiramos esta hebra así y voy a tejer con los puntos al revés. Paso marcador y tejemos hasta este punto doble donde hicimos la disminución, perdón, la vuelta corta. Este es el punto. Voy a colocar una gomita primero. Este punto lo tejemos al revés retorcido. Tomamos estos dos puntos juntitos, revés por detrás. Y voy a tejer 4 puntos más, 1, 2, 3, 4. Damos vuelta. Bueno, y así voy a seguir formando estas vueltas cortas, ¿no? Ahora tejemos hasta aquí, 4 puntos más, volvemos hasta aquí, 4 puntos más, miren, paso punto sin tejer la hebra hacia nosotros, así bien cerrado. Ajusten bien aquí, tejemos con los puntos al derecho, paso marcador, este punto doble,
al derecho y tejemos 4 puntos más. 2, 3, 4. Damos vuelta al tejido y así voy a seguir realizando estas vueltas cortas. Así tienen que quedar. Después tejemos hasta el puño y voy a mostrarles más adelante, cuando finalice de tejer la manga, cómo realizar aquí las disminuciones. Una vez que logramos de tejer el largo de la manga, para el puño voy a dejar 6 centímetros y voy a mostrar cómo hago las disminuciones para tejer el resorte o punto elástico uno por uno. Primer punto, paso sin tejer, tejemos derecho, revés y 2 puntos juntos. Nos toca tejer al derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho. O sea, voy a tejer elástico realizando las disminuciones en cada o sea, tejemos 2 puntos sin disminuciones, 1 punto, 2 puntos juntos, 2 puntos sin disminuir, 2 puntos juntos, y así voy a tejer toda la vuelta. Hacemos las disminuciones para que el ancho de la manga no quede muy ancho. O sea, si voy a tejer elástico sin hacer disminuciones, va a quedar muy ancho, pero bueno, cada uno decide cómo hacerlo según sus preferencias. En la siguiente vuelta tejemos como se nos presentan los puntos. Punto al derecho, tejemos al derecho, revés, tejemos al revés, y voy a tejer 6 centímetros de este punto resorte uno por uno, un punto derecho, un punto revés. Voy a cerrar los puntos con este método I-cord. Paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, devolvemos los 2 puntos sobre la aguja izquierda, tejemos un punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, pasamos los puntos sobre la aguja izquierda, derecho, 2 puntos juntos al derecho. Bueno, y así voy a ir cerrando los puntos. Cuando quedan 3 puntos sobre las agujas, lo que hacemos es pasar los 3 puntos sobre la aguja y con este tercer punto pasamos por encima del segundo y primero, ahí. Y ahora vamos a usar la ¿cómo se llama? La aguja crochet. Pasamos estos 2 puntos y hacemos así. Bueno, listo. Por último faltaría tejer la parte del escote. Estoy subiendo los puntos y vamos a tejer con resorte uno por uno, 1 centímetro, 2 centímetros, vemos, y nada más. Vemos entonces como aquí voy a subir los puntos así más de cerca. Miren cómo quedan los puntos. ¿Cómo hacemos? Aquí tenemos estas trenzas, significan 2 vueltas, derecho y revés, 1, 2, 3, ¿no? Entonces vamos a sacar un punto, 2, y de un punto 2 puntos, después 1, 1, de un punto 2. Me toca tejer aquí un punto, 2, y aquí voy a agregar un punto más. Vamos a sacar un punto más ahí con la aguja crochet, sacamos un punto y lo agregamos sobre la aguja, a ver, ahí, y repito, subimos 1, 2, y de un punto sacamos 2 puntos. Sería esta trenza, este punto,
metemos la aguja crochet aquí, lo abrimos un poquito y por aquí pasamos la aguja crochet, hacemos un punto y lo agregamos sobre la aguja. Bueno, de esta forma voy a subir los puntos. O sea, nosotros tenemos que ver, miren, por ejemplo, tomamos aquí 10 puntos, ¿no? ¿Qué significa? Que cada trenza son 2 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Así, 10 vueltas hay aquí. Si vamos a tejer con elástico 1 por 1, nosotros calculamos, lo abrimos un poquito, calculamos cuántos puntos hay en tantos centímetros, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a ir viendo cómo tengo que subir los puntos. Por ejemplo, para las mangas, ustedes vieron, teníamos que subir los puntos nada más que tomando cada trenza, 1, 2, 3, 4 y así. Como es el escote en V, tiene su ángulo, entonces deben hacer más puntos. Por eso hacemos subimos los puntos de esta forma. Bueno, voy a subir entonces todos los puntos y voy a tejer en circular con elástico 1 por 1, y aquí en el centro, aquí vamos a tejer 3 puntos juntos en cada vuelta. Voy a mostrar cómo, para formar este escote. Bueno, mientras voy a subir todos los puntos. Tejemos con el punto derecho, punto revés, un resorte, el ancho necesario, y aquí me salieron los puntos, y quiero mostrarles cómo tejer aquí en el centro. Esta es la parte delantera. En cada vuelta tejemos 3 puntos juntos al derecho. Este punto que está en el centro tiene que quedar en el centro, o sea, cambiamos de lugar. Este punto va por delante, primer punto por detrás del tejido, por detrás, y este punto por delante. Lo más importante es tejer 3 puntos juntos al derecho, de tal forma para que este punto no quede cruzado, o sea, lo tenemos que acomodar así, para que aquí punto quede abierto, si quieren que salga esta trenza. Tejemos 3 puntos juntos al derecho. De esta forma realizamos disminución aquí en el centro. Siempre en cada vuelta tejemos 3 puntos juntos al derecho. Bueno, voy a tejer un par de vueltas más. Bueno, así queda este cuello en V finalizado. Tejí 3 centímetros, después cerré los puntos con el método I-cord, igual que cerramos los puntos aquí cuando tejimos la parte de los puños, de las mangas. ¿Y qué más? Nos falta coser, coser la parte de la manga, coser la parte delantera con la espalda, lavar la prenda, secarla sobre una toalla, sobre una superficie plana. Nada más que eso. Bueno, corazones, espero que les gustó ese modelo. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.